Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya bien, como siempre. Bueno, vamos a ver hoy en un vídeo un pequeño resumen, ¿vale? Del movimiento circular uniforme, el llamado MCU, como estáis viendo aquí las siglas. Vamos a ver algunas características, vamos a ver alguna especie de GIFs de estas animaciones para que os hagáis una idea. Y luego pues vamos a ver las ecuaciones de movimiento y las expresiones matemáticas que vamos a ver en este tipo de ejercicios. Bueno, vamos a proceder con unos cuantos puntos que hay que tener en cuenta, ¿vale? Algunas características. Bueno, la primera es que la velocidad angular es constante, ¿vale? Luego pasaré en una pequeña tablita muy sencillita en cómo relacionar las magnitudes lineales con las angulares. Aquí hay que tener cuidado en especificar exactamente a qué tipo de velocidad estamos haciendo referencia. En este caso, la velocidad angular la vamos a denotar con la letra griega omega, una W, y va a ser constante. ¿Eso qué significa? Significa que el giro, ¿vale? Es decir, el ángulo que va a barrer un determinado movimiento circular, ahora lo vamos a ver, con respecto al tiempo siempre será constante, ¿vale? Eso es lo que significa. Luego vamos a ver también que el vector velocidad va a ser siempre tangente a la trayectoria, es decir, va a ir cambiando y este cambio de ese vector es lo que precisamente va a provocar que exista una aceleración. Cuando uno pasa del movimiento rectilíneo al circular, en el movimiento rectilíneo uniforme se le dice al alumno y se demuestra que no existe aceleración, cosa que es cierto, vale cero, porque la velocidad lineal es constante. Sin embargo, cuando uno llega aquí y dice, movimiento circular uniforme, si la velocidad es constante, eso significa que no hay aceleración. Cuidado, porque la aceleración que no vamos a tener es la angular. Sin embargo, como consecuencia del cambio del vector velocidad, como vamos a ver ahora, va a existir una aceleración y esa aceleración va a apuntar siempre al centro de la trayectoria y esa va a ser la aceleración centrípeta, ¿vale? Aquí, en tercer punto, ya pues bueno, lo hemos comentado, tanto la aceleración angular como la tangencial van a ser cero, ¿vale? Sin embargo, vamos a tener una aceleración normal. Y van a aparecer dos magnitudes, pues propiamente dichas de los movimientos circulares, armónicos, etc. Lo que pasa es que se empieza a introducir en este tipo de movimientos, que es el concepto de periodo y el concepto de frecuencia, ¿vale? Una es la inversa de otro. Sin embargo, esta T mayúscula no podemos confundirla con la T minúscula. Esta T mayúscula se denomina periodo y es el tiempo que tarda un objeto en realizar una vuelta o ciclo completo, ¿vale? Y es constante. Si tenemos un ventilador de techo, yo lo veo funcionar, desde el momento en el que yo vea una de las aspas que tarda pues 0,5 segundos en dar una vuelta, no hace falta que lo vuelva a calcular. Ese tiempo es constante, ¿vale? A eso es lo que denominamos periodo, que no es la T minúscula, que ese es el tiempo de crono, el tiempo que dura, ¿vale? Nuestro experimento. Ejemplos de periodo, por ejemplo, si acabamos de decir que es el tiempo en el que un cuerpo pues, tarda en dar una vuelta a un ciclo completo, evidentemente, por ejemplo, el periodo de rotación de la Tierra serían 24 horas, ¿no? El tiempo que tarda la vuelta sobre su propio eje la Tierra en darla. El periodo, por ejemplo, del minutero, ¿vale? En un reloj. Bueno, pues ¿cuánto tiempo tarda un minutero en dar una vuelta? Bueno, pues si ya alguno lo ha calculado, no hace falta que lo calcule, ¿vale? El tiempo que tarda el minutero pues son 60 minutos, ¿vale? Es decir, que eso es el periodo. Sin embargo, la frecuencia es el número de vueltas o ciclos, ¿vale? Que un objeto tarda en una unidad de tiempo, en este caso en un segundo. Pues imaginaos un ventilador de techo, yo lo que hago es cojo en un segundo y miro cuántas vueltas ha dado en ese segundo. Bueno, pues en ese caso sería la frecuencia, ¿de acuerdo? Y en este caso la unidad son los hercios o segundo a la menos uno, que son ciclos por segundo, ¿de acuerdo? Bueno, quería mostraros, si entráis en Google, ¿vale? Y por ejemplo, pues ponéis, como estáis viendo aquí en pantalla, GIF MCU física, es decir, el GIF del movimiento circular uniforme. Bueno, pues podéis haceros idea, por ejemplo, este que voy a pinchar yo aquí ahora,
podéis haceros idea del tipo de movimiento que estamos hablando, ¿vale? En este caso, pues por ejemplo, la típica rueda, ¿vale? Pues que va girando sobre sí misma. Vamos a ver si... tenéis un montón, esto simplemente os lo coloco a modo de curiosidad que podáis trastear. Y pues, como estáis viendo en pantalla, la típica rueda, si os fijáis, no incrementa su velocidad o no se frena. Si os fijáis, siempre gira a la misma velocidad angular, ¿vale? Y es justo lo que estáis viendo en pantalla. Esa pelotita gira en torno a un eje, ¿vale? O el radio, siempre a la misma velocidad angular. Siempre barre el mismo ángulo en la unidad de tiempo. Otro, por ejemplo, que estoy viendo aquí para que se vea el ángulo. ¿Veis cómo barre un ángulo? ¿Vale? Este sería pues uno de los casos que probablemente en los ejercicios estudiaremos, que el ángulo y las vueltas que dará por un determinado tiempo, y si veis no se acelera, ¿vale? Ese cuerpo ni se va frenando, siempre gira el mismo ángulo en la misma unidad de tiempo, por eso la velocidad es constante. Simplemente quería mostraroslo, que veáis que tenéis pues muchísimas animaciones, ¿vale? Y la verdad es que, como se suele decir, una imagen vale más que 1000 palabras. Como fijáis, aquí en otro GIF, la aceleración centrípeta, como estáis viendo, siempre apunta hacia el centro, ¿vale? Hacia donde se encuentra el centro, y la velocidad es tangente a la trayectoria. Evidentemente, para que cambie, pues tiene que haber una aceleración para que cambie la velocidad y, por tanto, también una fuerza, que eso lo veremos en el tema de dinámica. Y hay muchísimas más, ¿vale? Yo os recomiendo que vayáis y tengáis un poquillo de curiosidad, ¿vale? También haremos este tipo de ejercicios, aunque en segundo de bachillerato se estudia más el movimiento de los satélites, ¿vale? Pero bueno, para que sepáis que por ahí tenéis bastantes cosillas y le podéis echar un vistazo. Bueno, como os dije antes, va a haber siempre una relación entre magnitudes lineales y angulares. Luego lo vamos a ver en las expresiones matemáticas, las formulillas. Pero si en los movimientos rectilíneos, ¿vale? Estamos acostumbrados a hablar de un espacio, de una posición, ¿vale? Que lo podemos representar con X o con Y, dependiendo de dónde se ejerza ese movimiento, en el eje X, en el eje Y, o a veces hay algunos libros con una S de space, ¿vale? Da igual la letra que utilicéis. La velocidad lineal, ¿vale? Una V, o la aceleración lineal, una A, ¿vale? Existen sus homólogos en magnitudes angulares, ¿de acuerdo? En este caso, en lugar de distancia, que también la podemos calcular, ¿vale? Pero en este caso, el homólogo sería, bueno, pues el ángulo descrito, que lo podemos representar con la letra griega tita o phi, ¿vale? También tendríamos la velocidad angular, que ya la habíamos comentado antes, que vamos a designarla con la letra griega omega, o una W, ¿vale? Y por último, con la letra griega alfa, vamos a designar la aceleración angular. En este caso, para el movimiento circular uniforme no tiene sentido, ¿vale? Hablar de aceleración angular porque vale cero. La velocidad angular es constante y por tanto la aceleración angular sería cero. En este caso tendría sentido siempre y cuando el movimiento circular fuera uniformemente acelerado, ¿vale? Sin embargo, en este caso, bueno, pues nos vamos a quedar básicamente con las dos primeras, y en el caso de la aceleración será simplemente la aceleración centrípeta, ¿vale? Que también la veremos a continuación. Bueno, pues básicamente de lo que se trata es de un objeto, ¿vale? Que gira en torno a un punto. Vamos a ver el caso más sencillo, aunque hay otro tipo de manera de expresar el movimiento circular uniforme y que derivan de él, como por ejemplo el movimiento armónico simple, pero bueno, nos vamos a centrar en este que es muy sencillito. Y aquí he querido poner de manifiesto pues dos objetos, ¿vale? Aquí lo he colocado, pues el objeto 1 en verde y el objeto 2 en rojo. Y vamos a partir de esta posición inicial, ¿vale? El giro, el que estáis viendo aquí, y vamos a suponer que inicialmente parten de estas posiciones que estamos viendo en pantalla, ¿vale? Para t igual 0, instante inicial. Y en un momento determinado, ¿vale? Comienza el movimiento. Imagínense que esto, pues, bueno, pues es una barra fija que vamos moviendo en este sentido. Y para un tiempo mayor que 0 le saco una foto al movimiento y esos dos objetos los encontramos en estas posiciones. Como estáis viendo, esos objetos han barrido un ángulo, ¿vale? Un ángulo descrito, que lo designamos con la letra griega phi. Este es el ángulo que han descrito en una unidad de tiempo, el que sea. Por eso, si os fijáis, como el ángulo es el mismo y el tiempo es el mismo, las dos velocidades angulares son iguales, ¿vale? Este término que tenemos aquí, esta igualdad. La velocidad angular de 2
es exactamente igual que la velocidad angular de 1. Los dos han descrito el mismo ángulo en la misma unidad de tiempo. Sin embargo, evidentemente, los dos no pueden ir a la misma velocidad lineal. Y si no, imaginaos que esta distancia R1 es de 1 metro, nada más, y esta distancia R2 es de 20 metros. Si estas personas, imaginaos que son personas, tienen que llegar aquí al mismo tiempo, evidentemente R2 tiene que ir más rápido que R1 para llegar al mismo tiempo. Si os fijáis, tiene que recorrer mayor distancia R2 que no R1. R1, si esto es 1 metro, pues con dar 4 o 5 pasitos hasta llegar a describir este ángulo tendría suficiente, va caminando. Sin embargo, esta persona, si estos son 20 metros, ya os digo yo que va a tener que correr bastante hasta llegar y posicionarse al mismo tiempo que el primer objeto o la primera persona. Por eso, esta no igualdad, es decir, estas cosas son diferentes. La velocidad lineal de 1 es diferente a la velocidad lineal de 2 y no solamente diferente. Aquí ya podemos deducir que evidentemente la persona o el objeto 2 no solamente es diferente al de 1, la velocidad lineal, sino que también será mayor que el de 1, ¿vale? Estas cosillas son importantes que se entiendan y que se vean, porque luego en los típicos ejercicios en el que tenemos un plato, ¿vale?, en una bicicleta y un piñón, bueno, pues se van a relacionar velocidades angulares y lineales y este tipo de cosillas hay que tenerlas claras, ¿vale? Bueno, ecuación de movimiento que vamos a ver aquí, pues si os fijáis, se parece mucho a la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué ocurre? Que en el movimiento rectilíneo uniforme, si recordáis, pues básicamente, la voy a colocar aquí al lado a modo de recordatorio, simplemente colocamos x igual pues a x sub 0 más vt, ¿vale? Y si os fijáis con la relación que os puse antes, en lugar de posición, ¿vale? Epa, se me ha ido aquí. En lugar de posición, ¿vale?, tenemos ángulos. Bueno, pues será posición final, ángulo final. Posición inicial, ángulo inicial. Velocidad lineal, velocidad angular. Tiempo, pues el tiempo. Si os fijáis, no hace falta aprenderse más fórmulas. La fórmula realmente es la misma, lo único que con magnitudes angulares, ¿vale? Bueno, esta longitud, ¿vale?, de arco se puede calcular. Y la vamos a calcular siempre relacionándolos con el radio de curvatura. Es decir, en este caso, pues para el objeto 2 sería el radio 2 y para el objeto 1 el radio 1. Si yo quisiera calcular esta longitud de arco, pues simplemente sabiendo el ángulo descrito y el radio, la distancia desde el centro, bueno, pues ya podríamos calcular esa longitud de arco. En este caso, esta para el objeto en rojo, el 2, y en este caso esta longitud para el objeto 1. Que no, que yo lo que quiero relacionar es la velocidad lineal con la angular. Pues si os fijáis, la expresión es la misma, lo único que, bueno, pues con velocidades. Y siempre vienen relacionadas con el radio. Si yo quiero pasar de una magnitud lineal a una angular, pues teniendo el radio, puedo hacerlo. En este caso, la velocidad lineal será la angular por r. Y si os fijáis, también tiene sentido si miramos esta formulita, esta expresión. Hemos dicho que el objeto 2 tiene que ir a mayor velocidad lineal que no el objeto 1. Y tiene sentido, porque fijaos, si yo sustituyo aquí la velocidad angular para 1 y 2, evidentemente es la misma. Sin embargo, el radio no. Este radio es más chiquito que el radio 2. Por eso, si yo sustituyo aquí el radio 1 o el radio 2 al ser mayor, la velocidad lineal también tendrá que serlo, ¿vale? Otra manera de verlo numéricamente, matemáticamente, ¿vale? Más que intuitivamente como veíamos aquí en el dibujo. Habíamos dicho que iban a aparecer también los conceptos de periodo y frecuencia, ¿vale? Lo designamos con la letra mayúscula T el periodo y F la frecuencia. Bueno, pues el periodo que habíamos dicho que era el tiempo que un objeto tarda en describir una vuelta o un ciclo completo, ¿vale? Bueno, pues la manera de calcularlo sería así, 2pi partido por omega. Y la frecuencia, que es la inversa del periodo, ¿vale?, que sería el número de vueltas que da por segundo, pues 1 partido por el periodo. Y luego, por último, la aceleración centrípeta, que justo había salido en alguna de las animaciones, ¿vale? Recuerden que siempre esta aceleración, si yo cojo
de referencia, pues el que estoy marcando aquí este punto, la aceleración centrípeta siempre iría dirigida hacia el centro. Ahí tendríamos la aceleración centrípeta de este cuerpo en esa posición. Sin embargo, si la cogiera en el otro, pues como estoy marcándola aquí, pues aquí sería la aceleración centrípeta dirigida si estuviese en esa posición, ¿vale? Y la expresión matemática, bueno, pues la que tenéis aquí. Velocidad lineal al cuadrado entre el radio. ¿De acuerdo? Evidentemente, como estáis viendo aquí, pues no da lo mismo la velocidad lineal para 1 que para 2, por tanto, y la distancia tampoco, y mucho menos la aceleración centrípeta. Vale. Bueno, por último vamos a ver las unidades, ¿vale? Que se colocan o son las que se van a utilizar para cada uno de estos parámetros. El ángulo descrito va a venir en radianes, ¿de acuerdo? La velocidad angular en radianes partido segundo, ¿vale? Los tiempos en segundos, las distancias en metros, las velocidades lineales en metros partido segundo, el periodo es un tiempo, por tanto vendrá en segundos, la frecuencia en hercios, o segundo a la menos 1, y la aceleración centrípeta en metros partido segundo al cuadrado. Lo vamos a ver. Bueno, pues como os estaba comentando, las unidades que vamos a trabajar en este tipo de movimiento, pues será el ángulo en radianes. Recuerden las equivalencias de grados y radianes. Aquí he puesto una de ellas. Esto en matemática el profesor os lo habrá explicado 50.000 veces, ¿vale? En este caso yo he puesto la equivalencia de 180 grados equivale a pi radianes, ¿vale? Porque sé que muchos de ustedes, bueno, pues las fracciones parece que os ripia. Y no os debería de ripiar, os tenéis que ir acostumbrando poco a poco. Podéis coger otra equivalencia, ¿vale? En lugar de 180 pi radianes podéis haber cogido pues 360 grados, que equivalen en este caso a 2 pi radianes. O pi medios, 90 grados. O pi cuartos, 45 grados, lo que sea. Simplemente que sepáis cuál es una de las equivalencias, porque nos va a hacer falta ahora para relacionar lo que os voy a comentar, ¿vale? En este caso, los ángulos en radianes, ¿de acuerdo? Vale, la velocidad angular en radianes partido segundo. Pero vamos a ver, vamos a hacer una cosilla porque se suele utilizar bastante. Esta es la unidad, ¿de acuerdo? Sin embargo, en muchísimos problemas, en ámbito ingenieril, como he colocado aquí en rojito, se suele ver las revoluciones por minuto, que viene siendo ciclos por minuto o vueltas por minuto. Es lo mismo, ¿vale? Revoluciones por minuto. Aunque en el ámbito ingenieril se suele utilizar esta, minuto a la menos 1. Y si no, como en esta vida hay que ser curioso, ¿vale? Yo lo que os digo es que vayáis a la caja de herramientas que tengáis en casa, ¿vale? Cojáis algún tipo de taladro o alguna maquinaria que gire y fijaos que va a poner esto, lo de minutos a la menos 1, que son las revoluciones por minuto, pero lo expresan así, ¿vale? En lugar de poner, pues yo qué sé, 5.000 revoluciones por minuto, pues va a aparecer 5.000 minutos a la menos 1, ¿vale? Vayan, búsquenlo, tengan curiosidad y vais a ver que precisamente lo que me están indicando es esa velocidad angular, la velocidad de giro, ¿vale? Bueno, también tendremos la longitud, la distancia, ese arco que os comentaba antes, pues en metros. La velocidad lineal, en metros por segundo. La aceleración centrípeta, metros segundo al cuadrado. Tanto el tiempo de crono, ¿vale? El cronómetro, desde que yo quiero ver el experimento hasta que termine. Bueno, pues 52 segundos, ¿vale? Este tiempo, como el periodo, se miden en segundos, ¿vale? Y la frecuencia en hercios o segundo a la menos 1, ¿vale? Que son los ciclos por unidad de tiempo, por segundo. Entonces, simplemente para terminar, lo que os voy a poner es un ejemplo de cómo hacer, bueno, pues el típico factor de conversión que cuando me dan la velocidad angular en revoluciones por minuto, siempre se le pide al alumno que sea capaz de transformarla en radianes por segundo. Bueno, pues vamos a poner este ejemplo. Imaginaos que en un ejercicio me dan la velocidad angular, como estáis viendo aquí, en revoluciones por minuto, 1200 revoluciones por minuto. Bueno, pues que sepáis, si os resulta más sencillito, expresarlo de esta manera, 1200 vueltas por minuto, partido en minuto. Bueno, entonces tenemos que relacionar las vueltas, ¿de acuerdo?, con los radianes. Y todos sabéis perfectamente que la circunferencia goniométrica, ¿vale?, es decir, una vuelta
equivale a 2 pi radianes. ¿De acuerdo? Eso es, lo sabemos de trigonometría, la circunferencia completa equivale a 2 pi radianes, de tal manera que vueltas y vueltas ya se me simplifica. Con lo cual, si yo operase esto, me daría en radianes por minuto. Pero yo lo quiero en radianes por segundo. Bueno, pues evidentemente tendré que utilizar otro factor de conversión. Los minutos tendrán que ir en el numerador para que se me simplifiquen con los minutos del denominador y lo quiero transformar en segundos. Y a estas alturas ya sabéis todos que un minuto contiene 60 segundos. Los minutos con los minutos se simplificarían. ¿De acuerdo? En nuestro caso, bueno, pues esto, si operásemos, bueno, pues nos quedaría 1200, si fijáis, pues por 2 entre 60, 40 pi radianes por segundos. Lo normal, yo sé que a muchos de ustedes pues no os gusta eso de 40 pi, pero ya os digo que hay que tener cierta elegancia matemática, ¿vale? Y no es lo mismo tener 40 pi, ¿vale? Que aproximadamente el pi lo podéis sustituir si queréis, aunque el error, evidentemente, que vais a cometer es mayor, ¿vale? Podéis poner, repito, si lo sustituís el pi por 3,14, pues 3,14 por 40, en este caso os va a dar pues 125,66 aproximadamente radianes partido segundo. Habréis escuchado a muchísimos profesores, ¿vale? Y yo lo recalco, la importancia de expresar los números bien de manera fraccionaria y sobre todo si son irracionales, en el caso de las raíces, ¿vale? Por ejemplo, el número e, que también es irracional. Os tenéis que acostumbrar a intentar expresarlo de esa manera. Luego, que queréis aproximarlo o lo que sea, bueno, pues cogéis y con 2 o con 3 cifras decimales o dependiendo de las cifras significativas que hayáis visto. Pero es preferible dejarlo así. Y si no, fíjense que si yo, por ejemplo, que ya tenemos w, es decir, la velocidad angular, para que veáis la importancia de expresar el resultado de esta manera. Lo voy a colocar aquí, ¿vale? Para que lo veáis. Mira, si a mí, por ejemplo, ahora mismo me pidieran el periodo, ¿vale? Recuerden, el t y la expresión es 2pi partido por omega. Fijaos que no es lo mismo sustituir este valor aquí de 40pi que este. Alguno podrá decir, pues sí, porque a mí me da lo mismo y solamente me cambia la tercera cifra decimal. Lo que tú quieras. Pero el error que vas a cometer utilizando la cifra decimal es muchísimo mayor que no expresándolo como 40pi. Fíjate que si tú lo expresas como 40pi, automáticamente se te va a simplificar el pi, porque te quedaría 2pi entre 40pi. Pi con pi se te va, y ahí te quedaría un 20avo de segundo. Sin embargo, si tú sustituyeras aquí ese 125,66 ya no es tan exacto, ya no es tan preciso. Ya vas a tener unas pequeñas cifras decimales a diferencia de otros compañeros o el propio profesor, ¿vale? Si os fijáis, un 20avo es 0,05, ¿vale? Ya que estamos, para que veáis la diferencia. Un 20avo es 0,05. Si esto que tenemos aquí lo introducís en la calculadora, ¿vale? Y dividís entre ese 125,66, ¿vale? Evidentemente os va a dar ese 0,05, pero prueben para que veáis que no es que esté mal el ejercicio, entiéndanme, pero es muchísimo más exacto coger el 40pi que no el 125,66, ¿veis? ¿Vale? En ningún caso va a estar mal, pero que os tenéis que ir acostumbrando a expresar los valores de esta manera, ¿vale? Simplemente era este comentario, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, pues no me enrollo más. Espero que este pequeño resumen haya aclarado algunas cosillas y en un próximo vídeo, bueno, pues empezaré a subir ejercicios de la vida cotidiana, ¿vale? Y empezaremos a calcular pues diferentes magnitudes angulares, también lo relacionaremos con la ecuación de movimiento, etcétera. ¿Vale, chicos? Pues nada, os mando un abrazo enorme y como siempre, cualquier cosilla me avisáis. Un abrazo fuerte. Chao.